Hola mis queridos amigos, espero que estén bien por la gracia de Dios. Esta semana estuve compartiendo con una amiga y le contaba cómo yo era muy tímido y le tenía terror al hablar en público, pero cómo Dios obró en mi vida para cambiarme, para quitarme ese miedo y hoy en día Dios me usa compartiendo su palabra, enseñando la Biblia y predicando. Y es una bendición muy grande. Y le agradezco a Dios que Él vio ese potencial en mí, insistió me empujó para yo ser la persona que soy hoy en día. Sé que debe haber muchos otros jóvenes, así como yo, tímidos y que no les gusta hablar en público, que no les gusta compartir, pero puede ser que, como fue en mi experiencia, Dios te esté llamando para predicar su palabra. Y no podemos dejar que el temor, que la vergüenza o cualquier otra cosa impida el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Muchos hay que necesitan escuchar la palabra de Dios y quizás tú seas el instrumento que Dios utilice para llevarles la luz del Evangelio. A los 18 años tuve mi experiencia de conversión. Dios obró en mi vida de una manera poderosa, aunque yo nací y me crié en un hogar cristiano, adventista. No fue hasta los 18 años que Dios obró en mí y experimenté que Dios era real. Después de mi conversión, Dios me empieza a dar un amor profundo por estudiar su palabra, leer el espíritu de profecía, y todo eso empieza a transformar mi experiencia, a darme victoria en áreas que yo estaba luchando contra el pecado. Pero sucedía algo. A veces la gente, mi familia, veía que yo estudiaba la Biblia, oraba, pero a veces me pedían que compartiera algo de la palabra de Dios y yo siempre me rehusaba por ese temor, por ser tímido. No me gustaba compartir y siempre decía que no, que no. Y a los 20 años Dios empieza a hacer algo en mi vida en esta área donde yo estaba cerrado a compartir con otros. Yo amaba al Señor de manera genuina. Yo amaba al Señor, quería servirlo, pensaba ser misionero, quería prepararme para ser misionero y servirlo. Y yo pensaba en mí, yo estoy dispuesto como Pedro a morir por el Señor, a hacer cualquier cosa menos predicar, cualquier cosa menos que tener que compartir la palabra de Dios. Y empecé a sentir que a veces las personas me pedían que compartiera algo en la escuela sabática o un viernes en la noche en un culto, y yo decía que no y empecé a sentir mal por decir no. Sentía que estaba que no estaba haciendo lo correcto, no estaba honrando al Señor, que Dios esperaba algo de mí y yo me estaba rehusando. Y entré en una lucha donde siento que Dios me está diciendo, tú tienes que estar dispuesto a compartir. Tú no simplemente puedes estudiar, leer solo para ti y no beneficiar a otros. Pero finalmente llegué a un punto donde me rendí, donde le dije, Señor, ya yo no voy a luchar más. Y le hice la promesa al Señor, si alguien me pide que comparta algo, lo voy a hacer, voy a decir que sí. Bueno, ya como que me vino paz y descansé de esa lucha. Y
creo que pasaron 1 o 2 semanas. Me llega una llamada y es uno de los ancianos de la iglesia que estaba atendiendo en ese momento. Y este anciano me llama y me dice, mira, en tal fecha me toca predicar en la iglesia de Live Oak. ¿Tú estarías dispuesto a predicar por mí? Y yo quedé como en shock. El corazón dejó de palpitar por unos segundos y empiezo a sudar. Pero de una vez también me viene a la mente, tú le prometiste a Dios que no vas a decir no. De no compartir nada, a tener que predicar en la iglesia, y yo estaba como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Por qué dije que sí? Bueno, yo oré tanto, yo estudié muchísimo tratando de prepararme para este sermón. Todavía me acuerdo el día, ese sábado, y cuando llegué ahí al púlpito, veo las personas y yo estoy sudando. Y cuando ya me toca hablar y predicar, estoy ahí enfrente de las personas y como que a mí, yo no sé cuánto tiempo pasó, quizás era solo 1 o 2 minutos, pero para mí se sentía como una eternidad, donde yo estoy tan lleno de temor que ni puedo leer todas las notas que escribí para prepararme para el sermón, las notas de mi sermón, ni las puedo leer, mi mente está en blanco. Después que pasa ese momento, quizás era 1, 2 o 3 minutos tratando de decir algo y no me salen las palabras, todo eso pasa, me entra una calma, me entra una paz. Era una experiencia única para mí. Y mientras estoy hablando, era como que ya veía las siguientes palabras que tenía que decir. Bueno, terminé de predicar ese sermón. Tuve la convicción profunda de que el Señor estaba a mi lado. El Señor me fortaleció, el Señor me habilitó de una manera sobrenatural, porque yo sabía que eso no estaba dentro de mí. Yo no era predicador. Y de repente experimento esta transformación ahí en el púlpito. Cuando terminé, me acuerdo, muchas personas me vinieron a decir, wow, qué bendición. Alabado sea el Señor te usó. Bueno, eso fue una experiencia muy, muy bonita de enfrentar el temor de hacer cosas duras, de hacer cosas que no van con nuestra naturaleza, y saber de que si Dios te está llamando a hacerlo, Él te va a dar la fortaleza y Él te va a equipar para poder lograr lo que tú mismo ni sabes que tienes esa capacidad. Pero mi experiencia no termina ahí. Eso fue una experiencia. Y de vez en cuando el Señor me daba otras oportunidades de compartir su palabra. Y siempre oraba mucho, me trataba de preparar. Pero luego, a mediados de ese año, yo siento la convicción de que el Señor me está llamando a prepararme como misionero, y decido ir a una escuela misionera en Colombia. Y aquí sucede que, pues estando ya en Colombia, aunque yo soy hispano y ya sabía el español, mi español en ese tiempo, mi español estaba muy pésimo, muy malo, porque casi no lo usaba. Y cuando llego a Colombia era como pulir el español,
pero muchas veces me enredaba con las palabras o se me olvidaba la palabra que tenía que decir o inventaba una palabra que no existía y la gente siempre se reía, pero ahora era hablar en ese contexto. Me acuerdo que después de un tiempo hubo oportunidades para compartir ahí en esa escuela misionera, en los cultos. Teníamos cultos todos los días en la mañana. Y una vez me asignaron un culto y bueno, todavía me daba mucho temor, pero lo hacía. Pero sucedió algo. Yo tengo este culto y me fue mal. Yo no sé qué me pasaba ese día, pero había 2 o 3 niñas que estuvieron contando cuántas veces utilicé la palabra o sea o dije que son muletillas que uno lo utiliza para mientras uno está pensando en qué decir, pero en ese tiempo yo usaba las muletillas demasiado, tanto que impedía que la gente sacara algo del mensaje. Y me acuerdo, después de ese sermón, era Adriana, Clarita y creo que Tatiana también estaba ahí. Y las 3 me mostraron cuántas veces contaron que utilicé esas 2 palabras. Oh no, eso me desinfló. Y luego otro amigo viene y me dice, hermano, tú te tienes que preparar mejor antes de dar un culto. Yo me sentí tan frustrado después de eso. Yo me acuerdo, yo fui de una vez, me encerré en un cuarto y me puse a orar, me puse a llorar, a pelear con el Señor. Yo le dije, Señor, ¿por qué me pones a hablar? Yo ni soy bueno para esto. Mira lo que la gente me está diciendo. Y yo me sentí muy frustrado. Me sentí como si el Señor me estaba empujando para hacer algo que yo mismo no servía para eso. Pero el Señor quería enseñarme una lección. Hasta ese momento, de alguna manera, yo me estaba confiando en que Dios me ayudaba de una manera, para mí era milagrosa, y Él como que me ayudaba para que fluyera y los mensajes fueran de bendición para las personas. Pero esta experiencia Dios la utilizó después de pelear con el Señor. Dios me dejó con el pensamiento de que yo te llamé a predicar y enseñar mi palabra, pero tú también tienes que hacer la parte tuya para prepararte, para desarrollar tus talentos y tus habilidades. Empecé a sentir que Dios esperaba algo de mí. Yo no simplemente podía esperar que Dios hiciera todo por mí y no poner mi parte en este proceso. Por ende, después de eso, empecé a esforzarme ¿cómo me puedo preparar mejor? ¿Cómo desarrollo mis habilidades? ¿Cómo me desarrollo como predicador, como educador? Y empecé a estudiar, empecé a tomar una clase de predicación, de homilética, cómo preparar mejor un sermón. Y bueno, ha sido un proceso de años, pero Dios ha obrado de una manera tan hermosa en mi vida y hoy en día siento un agradecimiento profundo con Dios por darme esta oportunidad. Ahora eso es lo que hago y esto es lo tremendo. Ahora amo predicar. Antes lo odiaba, me daba terror, me daba pánico y ya hoy en día ya no siento temor al estar enfrente de personas, al compartir su palabra. Me gusta,
siento pasión por eso. De alguna manera siento que estoy como cumpliendo mi propósito de vida cuando estoy compartiendo la palabra de Dios, enseñando, dando estudios bíblicos, predicando. Todo eso me emociona, todo eso me llena de vida. Yo siento como que es un privilegio poder trabajar por el Señor en esta capacidad. Tengo el privilegio de estar pastoreando una iglesia, también enseñando en una escuela misionera, y ha sido una experiencia tan enriquecedora para mí. Es una experiencia donde veo cómo Dios me ayuda, cómo Dios me da de su espíritu para poder servirlo a Él. Entonces, espero que esto ha sido de ánimo para alguien, de bendición. Si el Señor te está llamando para compartir su palabra, hazlo. Dele el Señor una oportunidad. Y si experimentas fracaso en hacerlo, no importa. Es parte de la experiencia de aprendizaje. Esfuérzate para prepararte mejor. Y no espere que eso va a suceder en unos meses o unos años. A mí me tomó años para llegar a donde estoy hoy en día, pero vale la pena. Vale la pena poner el esfuerzo y hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Tú no sabes cuántas personas pueden recibir el mensaje, ser bendecidos, obtener la salvación a través de ti, porque tú dejaste que el Señor te usara. Quiero terminar compartiéndole una cita que ha sido de mucha bendición para mí y el Señor me mostró en este tiempo para animarme a esforzarme. Es hablando de la experiencia de Moisés y está en el devocional Conflicto y Valor, 30 de diciembre. Y dice así: si Moisés hubiera esperado que Dios hiciese el trabajo por él, nunca hubiera estado preparado para su posición de confianza. La luz del cielo vendrá a los que sienten necesidad de ella y que la buscan como tesoro escondidos. Pero si nos hundimos en un estado de inactividad, permitiendo que nos gobierne el poder de Satanás, Dios no nos enviará su inspiración. A menos que ejercitemos al máximo las facultades que Dios nos ha dado, siempre seremos débiles e ineficientes. Se necesita mucha oración, el ejercicio más vigoroso de la mente si queremos estar preparados para realizar el trabajo que Dios nos confíe. Muchos no alcanzan la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado capacidad de hacer por sí mismos. Todos los que hayan de ser útiles en esta vida deben pasar por la escuela de la disciplina mental y moral más severa. Y entonces Dios los ayudará combinando el poder divino con el esfuerzo humano. Dios les bendiga y ánimo, adelante.